Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Manuel, amigo de Exitosa y de toda la patria. Muchas gracias por la invitación, Manuel. Bueno, ¿qué le parece esta posición que entiendo ya es una, aunque no se haya promulgado la norma, que de alguna manera confirmaría la posición del Ejecutivo, es una posición en conjunto del gobierno de la señora Dina Boluarte, defendiendo esto que es la propuesta, que es autógrafa de ley de amnistía, y advirtiendo a la Corte que su llamado de atención, o en todo caso lo que vaya a señalar, no se va a aplicar en nuestro país? Bueno, fíjate, Manuel, en verdad que la posición peruana sobre la Corte Interamericana hace buen rato ya debería haber sido definida. Lo que hemos visto ayer ha sido un acto exclamativo de la presidenta sobre la intromisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los asuntos internos del Perú. Eso me queda claro y eso, por supuesto, hay que respaldarlo. Pero creo, Manuel, que no deberíamos quedarnos allí. Hace buen tiempo, hace buen rato que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las dos forman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tienen un enorme sesgo contra el Perú. Ese sesgo nos ha perjudicado, o sea, ya no están reflejados los intereses del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y nosotros hemos defendido fervientemente a la OEA y a su tribunal, a su sistema de justicia panamericano. Pero cuando ya no reporta, Manuel, ni refleja lo que el Perú en verdad requiere como Estado-nación, hay que dar el paso. Entonces yo creo que la presidenta ha dicho que no somos colonia de nadie. Bueno, el ejemplo no es tan exacto porque para ser colonia estaríamos hablando de un superestado. El sistema interamericano no lo es, pero en todo caso, yo creo que ya la gran pregunta que nos hacemos los peruanos es ¿qué fue de la comisión que iba a evaluar salir del sistema interamericano de la Corte? Nada. Es una buena pregunta. ¿Qué ha sido, Manuel, de la pena de muerte que se estaba evaluando? Tampoco nada. Entonces, Exitosa. Yo creo que si no se dan pasos concretos, entonces será solo un discurso, permíteme decirlo. Correcto. Ahora, eso, digamos, es un asunto que se puede dar a futuro. Salir de la Corte, salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, habrá que tomar la determinación, habrá que seguir los pasos que corresponden. Ahora mismo estamos dentro de la jurisdicción de la Corte. Nos parezca bien, nos parezca mal, nos parezca con sesgo ideológico, nos parezca que sea pro terruca, pro caviar, pro izquierdista. Esas son, por supuesto, opiniones absolutamente válidas dentro de un marco de discusión sobre lo que a mí me parece la Corte. Pero sujetos a la Corte estamos. Entonces, mi pregunta es, si seguimos sujetos a la Corte y las decisiones de la Corte Interamericana tienen rango constitucional como señala la ley, ¿por qué no cumpliríamos con lo que nos señala la Corte? ¿Cuál sería nuestra argumentación? ¿Un asunto de rebeldía? ¿Un tema ¿cuál sería la argumentación de tipo legal en el marco internacional? Mira, es una extraordinaria pregunta que la voy a responder de esta manera. Nosotros debemos acatar firmemente decisiones de la Corte de naturaleza jurisdiccional. ¿Qué es esto? Sentencias. Allí no hay forma para poder escabullirnos de una decisión de la Corte. Pero estamos hablando de una opinión de la Corte, Manuel, sobre un proyecto de ley que ni siquiera ha nacido. O sea, la Corte ha ingresado en el derecho interno peruano. Eso es intromisión, eso no podemos acatar. Tenemos que rechazar. Tenemos que ser frontales. Pregunta en voz alta. Ya salió la nota enviada al secretario general de la OEA diciendo que el Estado peruano no es una colonia, como acaba de decir la presidenta. Ahí está lo que yo quiero decirte. Claro. O sea, ese ese aspecto es el que me parece extraordinario que se pueda explicar, Miguel Ángel. Es decir, estamos hablando de una Corte que hace poco, ahora en estos últimos días, no ha actuado como Corte. Porque si es una Corte, en una Corte empieza un proceso. En ese proceso hay partes. En esas partes que tendría que estar el Estado peruano, hay mecanismos de defensa, de argumentación jurídica de un lado y de otro lado. Y por supuesto, finalmente, como ocurre en cualquier Corte interna, se determina, se toma una decisión y se establece una resolución y una sentencia. Además de eso, perdóname, Manuel. ¿Cómo no? Cumplimiento de sentencias
hay lo que se llama la supervisión de sentencia que se hace, supervisión de cumplimientos que hace normalmente la Corte. Nada de eso ha habido, ni siquiera ha habido una opinión consultiva de la Corte Interamericana, que no es lo que hemos entonces, visto. ¿en qué marco? O sea, ¿cómo se explica entonces esta decisión de la Corte de hacer no sé qué? ¿Un exhorto, una opinión, un llamado de atención a una cosa que, como acabas de decir, Miguel Ángel, ni siquiera es norma, ni siquiera está promulgada, y tampoco nadie ha ido a la Corte en condición de afectado para decir inicia un proceso contra el Estado peruano? ¿Cómo se explica eso? Mira, antes que se me vaya, es bueno conocer qué ha dicho nuestro juez peruano, Alberto Boreado Dría, en el marco de la Corte Interamericana, porque tenemos un abogado que es importante en el Perú, que es parte de la Corte, y sería bueno saber cómo fue sus votaciones, sus medidas, su semblante, su perfil sobre lo que está pasando. Yo creo, Manuel, que la Corte Interamericana está denotando una enorme cuota de sesgo porque habla de gobernanza global. La gobernanza global, esto que no existe, pero es la causante de decirle a la Corte, bueno, como yo soy la Corte, entonces me meto en todos los países que puedo y que creo, y que en el caso peruano, porque si te das cuenta, el país donde más ingresa la Corte es en el Perú. Pregunta por qué, porque nos falta carácter, porque nos falta tener temperamento para decirle a la Corte, a la que debemos respetar, que es irrespetuosa. ¿Dónde está la nota diplomática? ¿Dónde está la política exterior del Perú? ¿Qué ha hecho la representación peruana ante la Organización de los Estados Americanos? Se ha llamado al representante de la OEA en Lima para expresar y entregar esta nota a la que aludo. Todo este modus operandi, que es básico, fundamental, no se ha hecho. Entonces pisoteamos ahora este proyecto de ley de amnistía que está ahí, que hace rato, hace tiempo debió aprobarse, primero por el Congreso. No, el Congreso ya está en autógrafa para que la presidenta la pueda firmar. Así es, pero los dos son, digamos, tienen compromiso, porque si la presidenta no lo hace, lo tiene que hacer por insistencia del Congreso. De eso te hablo. Entonces, entiendo que tu inquietud, y por supuesto absolutamente vale, es la siguiente. ¿Por qué no pasamos del discurso? Claro, la presidenta ha sido muy enfática, muy dura, no vamos a hacer colonia, esta cosa aquí, no nos van a venir a intrometer, vamos a defender a nuestros militares, a nuestros policías, pero nada de eso se está reflejando en una acción que como Estado deberíamos tomar frente a la Corte. Y ahí estamos como de alguna manera en una condición que, no sé, cómo decirlo, que de cobardía, nos estamos quejando, estamos en plan de acomplejado, podemos decir cosas de la Corte aquí, pero no nos atrevemos en el uso de aquella soberanía que supuestamente defendemos, decirle a la Corte, mediante los mecanismos que establece, en este caso la diplomacia, que lo que está haciendo es una intromisión interna. No se hace eso. No se hace porque primero no hay fuste político en la política exterior, tenemos que decirlo abiertamente. Al no haber fuste político hay temor, y al haber temor eso es una desgracia para la diplomacia, para la política exterior peruana, sobre todo mirando hacia atrás las grandezas de Javier Pérez de Cuellar, de Víctor Andrés Belaúnde, Raúl Porro Barrenechea, Gonzalo Fernández Puyó, Juan Miguel Bácula, gentes de primera, con las que yo tuve la suerte de trabajar, sobre todo los dos últimos. Entonces, ¿te das cuenta, Manuel, que nos está faltando el fuste político para dar el paso y que la Corte y el sistema interamericano se den cuenta que el Estado peruano no es un Estado fantoche al que se ingresa de la manera como se está haciendo, se tira al suelo? Hans Kelsen, el gran teórico del derecho internacional, de la norma jurídica, se debería estar levantando en su tumba en estos momentos al ver cómo la Corte se mete en el Estado peruano sobre un proceso donde no hay norma creada todavía. Correcto. Sí, esas son las razones. Efectivamente, para que quede clara la opinión, no es un asunto de que seamos rebeldes a decisiones, a sentencias de la Corte, que la Corte no ha emitido sentencia, se ha metido en un asunto casi en un nivel de exhorto que no es su competencia. Gracias, como siempre. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, ex canciller de la República, pidiendo más respuestas a nivel de Estado.